En los capítulos 11 al 14 del libro de Números, nos relatan la historia de un pueblo rebelde, un pueblo que olvidó rápidamente las grandes obras que Dios había hecho en su favor. Anhelando el descanso prometido, se impacientaron por no haberlo ya alcanzado. Sin embargo, cuando lo tocaban ya con su mano, su fe faltó y volvió la rebelión. ¿Cómo podemos aprender de sus errores nosotros, los que hemos vivido en estos últimos tiempos? Como lo describe el apóstol Pablo en 1 capítulo 10, versículo 11. Bienvenidos y bienvenidas al resumen semanal de la Guía de Estudio de la Biblia, Lecciones de Esperanza, que a lo largo de este trimestre nos enseñan a descansar en Cristo. A lo largo de esta semana hemos aprendido del pueblo de Israel, un pueblo sin descanso, un pueblo rebelde, muy semejante a la actitud que tenemos muchos cristianos en diferentes circunstancias que pueden ser similares a las de Israel en el desierto. Y una de esas circunstancias y experiencias de Israel era su memoria selectiva. En el capítulo 11, versículo 5 del libro de Números, se presenta a Israel recordando el pescado que comía en Egipto de balde. También recordaban los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Poco más de un año después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel partió de Sinaí reanudando su viaje a la tierra prometida. Los extranjeros que se unieron a Israel agitaron al pueblo para que pidiesen carne, pues estaban cansados de comer el maná. Sin embargo, esta población tenía una memoria muy selectiva. Recordaban lo poco que les costaba la comida en Egipto. Recordaban el pescado, los melones, los puerros, las cebollas, pero no se recordaban de la dura servidumbre y esclavitud que tenían y que los hizo clamar al Señor por libertad. Dios les concedió su pedido. Dios le dio carne de codornices hasta que le salieron por la nariz. También Dios eligió a un grupo de personas para que se encargaran de dirigir con el poder del Espíritu Santo a este pueblo, para que pudiesen calmar y pudiesen traer quietud a la multitud y de esa manera mitigar la rebeldía, la falta de memoria. Es muy semejante a la actitud que tenemos nosotros, pues olvidamos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado. Nos falla la fe, desconfiamos de las obras del Señor y de su sustento hoy y mañana, pero nos olvidamos la manera maravillosa como nos sacó de las tinieblas y de los problemas que sufríamos dentro y fuera de nuestro hogar, que nos hizo tomar la decisión para seguirle el día en que nos bautizamos y formamos parte de su pueblo. Algunos caen derrotados en esta batalla de la fe. Debemos recordar cómo Dios nos ha dirigido en el pasado y cómo nos ha sustentado. Dios nunca nos ha abandonado. Por adversas que sean las circunstancias, el Señor está con nosotros, nos sustenta y nos provee. Pero otra circunstancia u otra experiencia que tuvo que sufrir el pueblo de Israel fue el anhelo de liderazgo. María y Aarón, los hermanos de Moisés, se contagiaron de rebeldía. En el capítulo 12, versículo 1 de Números, se presenta a María y Aarón hablando contra Moisés a causa de la mujer cusita con la cual se había casado. Hasta la rebelión de las codornices, el pueblo había sido dirigido exclusivamente por Moisés, por Aarón y por María. Ahora Dios ha elegido a 70 ancianos que ayudan a Moisés a liderar todo el pueblo. Celosos de perder su posición de liderazgo,
y poniendo por excusa el casamiento de Moisés con una mujer extranjera, María y Aarón pretendieron una función que no les correspondía cuando expresaron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Hay un peligro que puede estar latente a nuestro alrededor, y es la crítica contra el liderazgo divinamente establecido. Esto es sumamente peligroso. Afortunadamente, Aarón y María entraron en razón. Aarón, por su parte, arrepentido, intercedió por su hermana María, quien había sufrido la enfermedad de la lepra como consecuencia de su crítica y murmuración contra su hermano. Sin lugar a duda, la intercesión es mucho más poderosa que la crítica. Los líderes que Dios ha colocado con la responsabilidad de cuidar, de sustentar, de alimentar espiritualmente a la iglesia, son seres humanos que también cometen errores, se equivocan, y estarán allí hasta que Dios lo permita. No es nuestro deber ejercer funciones que no nos competen, pues Dios tiene el control de su iglesia, de su pueblo y de todos aquellos que quieren hacer su voluntad. Por eso debemos ser la mano ayudadora en el liderazgo del pueblo de Dios, y más en este tiempo. Somos siervos, somos ministros de la palabra del Señor para el crecimiento de la iglesia. En el libro Mensajes Selecto, tomo 3, página 394, la sierva del Señor nos exhorta diciendo: nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en la obra que realizan, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que debiliten, sino palabras que fortalezcan y los ayuden a recuperar el terreno que han perdido. Repito, el Señor nos ha colocado como ayudantes, como siervos en su obra. Él se encarga de dirigir su iglesia y su pueblo y de corregir los errores de quienes tenemos cierto grado de responsabilidad en este ministerio. Ahora, volviendo al pueblo de Israel en el desierto, Dios le había dado la oportunidad a 12 hombres que fueran a reconocer la tierra de Canaán. Hombres que trajeron noticias y frutos de la tierra. Hombres en los cuales se encontraba Caleb y Josué. Dos jóvenes llenos del Espíritu Santo que intentaron animar al pueblo para reclamar las promesas del Señor. Pero la mayoría se hizo sentir y empezaron a expresar descontentos, temor, miedo, falta de fe, a pesar de que Dios les había prometido la victoria y que la tierra fluía leche y miel. En el libro de Números, en el capítulo 13, versículo 31, encontramos la reacción de este pueblo. Mas los varones que subieron con Caleb dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Hubo duda, hubo incertidumbre. He aquí un nuevo caso de memoria selectiva. Habían olvidado el cruce del Mar Rojo, el agua que brotó de la peña y las aguas amargas que se habían endulzado. Estaban frente a la tierra que fluía leche y miel. Dios había dicho que se las daría a ellos. No necesitaban confiar en sus propias fuerzas. Sin embargo, no quisieron recordar ni quisieron escuchar las palabras de los siervos de Dios, en este caso a Caleb y a Josué. Y este pueblo rebelde no quiso confiar en el poder de Dios. A veces nosotros actuamos de la misma manera. Descontentos ante los problemas que veían, se rebelaron contra Dios y contra sus dirigentes, y su rebelión engendró muerte porque estuvieron dispuestos a apedrear a Josué y a Caleb. Nosotros, cuando olvidamos
lo que Dios ha hecho en el pasado, distorsionamos el presente y dejamos de ver con claridad el futuro, el resultado natural es el descontento. En cierta ocasión, la sierva del Señor dijo: no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios ha dirigido a su pueblo en la historia pasada. Y esta actitud de Israel llevó al Señor a tomar una decisión. El Señor les soportó con paciencia, pero decidió darle una oportunidad a Moisés para que él fuera el encargado de una nueva generación. Dios le dijo a Moisés: apártate, porque exterminaré con este pueblo y haré de ti una nueva nación. Y Moisés intercedió por este pueblo rebelde. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículo 19, encontramos a Moisés diciéndole al Señor: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como tú has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta hoy. ¿Cuál fue la propuesta de Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Como Israel no quiere entrar, como Israel no me quiere obedecer, como Israel no quiere confiar en mí, entonces lo destruiré y empezaré de nuevo contigo. Moisés actuó como un tipo de Jesús. Moisés intercedió por el pueblo ante Dios, admite que son rebeldes y este pueblo merece ser destruido, merece recibir la consecuencia de su desconfianza. Sin embargo, suplica su perdón basándose en el gran amor de Dios. Dios extiende su gracia y perdona al pueblo, porque Moisés intercedió. Pero no exime al pueblo de sufrir las consecuencias de su rebelión. Lo que ellos despreciaron será entonces para sus hijos. Esto también es gracia, porque ellos tuvieron que aprender que el Señor ahora les iba a mostrar que sin Él no iban a lograr la victoria. Así que Dios les vuelve a decir al pueblo que retrocedan, que ya no van a entrar a la Canaán terrenal porque han desconfiado de Él, que ya no vayan, regresen al desierto, que la heredad no la recibirán ellos, sino sus hijos. ¿Y por qué es gracia? Pues porque sencillamente su falta de fe les hubiese impedido conquistar esa tierra, y al hacerlos devolver, al hacerlos regresar al desierto, les estaba salvando la vida. Los hijos, por el contrario, aprendieron las lecciones de fe necesarias para ello durante su entrada en el desierto. Tuvieron que pasar 38 años más, 40 años en total en el desierto, para poder recibir la promesa que pudieron haber recibido con anterioridad. A veces Dios quiere darnos sus bendiciones hoy. Dios quiere que reclamemos las promesas hoy. Dios quiere que confiemos en Él hoy, porque Él quiere darnos su gracia hoy y quiere darnos su salvación hoy, pero nosotros dudamos, desconfiamos y a veces se postergan esas bendiciones por nuestra propia incertidumbre. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 11. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. A esta rebelión de Israel se añadieron también la presunción. ¿Qué es la presunción? Es la falsificación de la fe, ya que ellos aceptaron que habían hecho mal, pero siguieron confiando en sus propias fuerzas y no en Dios. Cuando Dios le dijo: devuélvanse al desierto, ellos decidieron entonces ir a pelear, ir a conquistar la tierra, pero ya no tenían la bendición de Dios. Eso no es fe, eso es presunción, porque Dios les había dado una nueva orden. Dios no les iba a acompañar por su falta de fe. Pablo nos presenta su historia como un ejemplo
para que no caigamos nosotros en esos mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Nosotros debemos ejercer fe, así estaremos seguros contra la presunción. Con la fe nos fortalecemos cada día y confiamos en las promesas del Señor y las reclamamos, no para disculpar las transgresiones, sino para obedecer sus mandamientos. Si Dios nos ordena algo, debemos obedecer. Eso es fe. Ahora, si yo quiero que la bendición de Dios me acompañe en desobediencia a los mandamientos, eso es presunción. Yo no puedo reclamar la protección de Dios en desobediencia. Y el Señor nos recuerda a través de Pablo cosas que hicieron los israelitas, como codiciar, como ser idólatras, como fornicar, como no atender las palabras del Señor, como murmurar. Y todo esto está reflejado en sus mandamientos, que es una ley de amor, es la norma de nuestra vida. Quiero culminar con lo que dice el libro Nuestra elevada vocación, donde la sierva del Señor expresa: es tiempo de que cada uno de nosotros decida de qué lado estamos. Los instrumentos satánicos trabajan con toda mente que se preste a ello, pero también hay instrumentos celestiales que esperan comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que están ansiosos de recibirlos. A nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguidores de Cristo o los siervos de Satanás. Cada día demostramos mediante nuestra conducta el servicio de quien hemos elegido seguir. Y esto es, mi querido amigo y amiga, una lección de esperanza, porque todas estas cosas que acontecieron son para nuestro ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines del siglo. Primera de Corintios 10:11. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro repaso semanal de la guía de estudio de la Biblia, para descansar en el Señor y no ser rebeldes, sino ejercer fe en todo tiempo. Será hasta la próxima oportunidad, cuando seguiremos aprendiendo juntos lecciones de esperanza. Que Dios te bendiga en este día.